canal de YouTube. Esta vez les mostraré un pequeño transmisor de FM, frecuencia modulada, el cual estoy ensamblando en su etapa inicial porque pretendo ponerle un amplificador para más potencia. Como pueden observar, lo estoy montando en lo que era un DVD. Estoy utilizando lo que era el cuerpo del DVD. Estoy utilizando una fuente de un DVD normal, de eso fabricado en China. La única modificación que le realicé a esta fuente fue en la etapa del filtrado. Tienen unos capacitores de bajos microfaradios, entonces le agregué 4700 microfaradios, que como pueden observar es este capacitor, para mejorar el filtrado. Bueno, vamos a entrar más en detalle en lo que es el diseño de este circuito, que se los recomiendo que lo hagan. Es muy estable, muy estable, no se corre de la frecuencia, a pesar de que está hecho a base de un típico oscilador Hartley, pero podemos contar muy bien con ello. Cada vez que lo arranquemos, cada vez que lo iniciemos, podemos encontrar de que no se nos mueve la frecuencia, así que se los recomiendo, es una muy buena opción. Para explicar mejor el diseño de este transmisor pequeño, aquí tengo el diagrama para que puedan observar los componentes que lleva. Primeramente vamos a comenzar por la entrada de voltaje. Podemos aplicar tensiones de 12 a 15 voltios en su entrada. En su entrada tenemos un capacitor de 1000 microfaradios a 25 voltios. Luego del condensador tenemos un regulador de voltaje de un 7809, el cual nos va a entregar 9 voltios. En otras palabras, todo este transmisor funciona a 9 voltios. Luego del regulador tenemos un filtro, un capacitor de 1000 microfaradios también a 16 voltios esta vez. Y luego de ello tenemos un capacitor con su nomenclatura 103, indicándonos de que hay voltaje en el transmisor y que está en función. Tenemos un LED que nos indica el estado de corriente, que tenemos una resistencia de 470 ohmios y un LED que nos indica que está funcionando. El modulador y la entrada de audio. En su entrada de audio tenemos un capacitor de 2.2 microfaradios. Tenemos aquí una resistencia de 580 ohmios, y este transistor se lo recomiendo para otro tipo de proyectos de audio. Es el 2SC1845, un transistor de muy buena ganancia, de alta definición. Se lo recomiendo para aplicaciones de audio. Yo estoy utilizando este transistor porque me ha dado excelentes resultados en el audio. Tenemos una resistencia de 100 kilo ohmios, y aquí tenemos una resistencia de 10K que va del positivo al colector del transistor. Después de eso tenemos un condensador de 2.2 microfaradios, que es el que se va a encargar de desacoplarnos y acoplarnos esta etapa de la modulación y preamplificación a la etapa osciladora, que es este transistor. Un divisor de voltaje de tensión formado por dos resistencias de 47K a la base del S9018. Tenemos aquí un condensador con su nomenclatura 102, son 1000 picofaradios. En el emisor del condensador del transistor tenemos 150 ohmios, una resistencia. En paralelo a esta resistencia tenemos un condensador de 1000 picofaradios. Entre el colector y el emisor tenemos un capacitor con nomenclatura de 35. Luego en el colector de este transistor, que es el oscilador, el que nos va a generar la RF donde se modula el audio, tiene un condensador con su nomenclatura 22. Esto es importante. Aquí viene una bobina con 5 vueltas. Antes de la bobina que forma el circuito tanque, todo eso va para darle estabilidad al transmisor. Después de eso tenemos la bobina, que es la encargada con este capacitor de hacer resonar el circuito, de hacer las oscilaciones. Opté por usar una bobina ajustable porque me pareció interesante el hecho de que son muy estables, no se mueven, y lo que queremos es que esto se quede en la frecuencia.
no se corra, no se varíe. Es una bobina formada de 10 vueltas sobre un núcleo que es el que se hace girar, y con ella es el que se cambia la frecuencia. Entonces prácticamente nosotros con esto es que nosotros cambiamos de frecuencia, no a través del condensador como se hace normalmente, el condensador variable o trimmer. Tenemos aquí entonces la bobina. Después de eso tenemos ya aquí RF. La RF que se genera aquí se va a este condensador con nomenclatura de 39, que va a la base de este S9018, que es igual, similar a este, que como les había dicho, un transistor con muy buena ganancia, muy buenas prestaciones. Yo se los recomiendo que lo utilicen. Tenemos una resistencia que polariza la base de este transistor de 120K. Tenemos a la misma base conectado un condensador con su nomenclatura PEN, que va a tierra. El emisor va directamente conectado a tierra. El colector del S9018 va a una bobina con 6 vueltas y en paralelo un condensador con nomenclatura 20. Para desacoplar y a la salida de la antena tenemos un condensador de 30 picofarads. Tenemos otro que es la que se encarga de suprimir armónico junto con esta bobina de 6 vueltas. Es de 39 y esta bobina de 6 vueltas. En este punto aquí tenemos la salida suficiente como para conectarlo a una antena de unos 7-8 metros. Podemos estar cubriendo un área de 1 kilómetro con este sencillo proyecto. La parte de esta sería nuevamente crear una etapa amplificadora para aprovechar toda esta ganancia que nos genera este pequeño transmisor muy estable, térmicamente estable, y a las variaciones producidas por los movimientos y toda cosa. Es por ello que utilicé este circuito. Quizás habrán notado que aquellos que experimentan con pequeños transmisores de radiofrecuencia, que a la hora de que conectan el audio o desconectan el audio producen una variación, y esa variación cambia la frecuencia, o la corre hacia adelante o corre hacia atrás, y esto es muy desagradable, un corrimiento de frecuencia, y eso es indeseable, como les había dicho. Entonces este circuito se encarga de que no sea así, y esta resistencia de 580 ohmios es la encargada de crear la impedancia adecuada para que el transmisor siga operando. Otro condensador con nomenclatura 103, y creo que esto sería todo.